Los zombies son imposibles. Es algo que jamás podrá suceder. Solamente tenemos que ver dos tejidos dentro del cuerpo humano para entender el porqué. En el video de hoy utilizaremos cadáveres para demostrar exactamente eso y entender por qué es importante que esos tejidos se vean comprometidos. Y si todo sale bien, podemos colocar el último clavo en el ataúd de los zombies para que queden bajo tierra, donde pertenecen. Comencemos. Empecemos repasando qué es lo que le pasa al cuerpo en los minutos, a horas, a días después de morir. Atraviesa lo que se conoce como las etapas de la muerte. La primera de ellas es el pallor mortis y ocurre cuando la piel se vuelve pálida. Eso se debe a que cuando uno muere, la sangre de los tejidos superficiales como la piel es drenada por la superficie, dando un aspecto más pálido. Esto ocurre incluso en pieles más oscuras, aunque en ellas sea menos notorio, y se desarrolla entre 10 y 15 minutos después de la muerte. Luego sucede otra etapa llamada algor mortis. En esta etapa va a depender mucho el entorno en el que una persona va a morir. Y eso es porque en el algor mortis el cuerpo comienza a igualar la temperatura de todo el ambiente que nos rodea. Piensen en cuántas cosas pueden afectar esto. ¿El ambiente es frío o caluroso? ¿Es un ambiente seco o es un ambiente húmedo? Si el entorno es más frío, entonces el cuerpo va a descomponerse a un ritmo más lento. Pero si es más húmedo o mojado, sé que a la gente no le gusta esa palabra, el cuerpo se va a descomponer más rápido. Por eso es que hay muchas variables dentro de esto, pero si tengo que hacerlo de una forma en la que puedan entenderlo muy fácilmente. El ambiente importa, el entorno en el cual uno se va a convertir en un zombie y va a vagar por ahí, importa mucho en lo que respecta a lo que le va a pasar a tu cuerpo, o al menos al ritmo en lo que eso va a ocurrir. Otra etapa de la muerte sería el livor mortis, y esto hace referencia al lugar donde se coloca la sangre debido a la gravedad. Por ejemplo, si muero de espalda, la gravedad haría que entonces toda la sangre se acumule en la espalda y entonces se vería todo eso rojo ahí. Ahora imagínense que moriría del estómago, pasaría exactamente lo mismo. O si incluso muriese de pie, la sangre se pondría en las extremidades. En resumen, el livor mortis es la acumulación de sangre. Pero la etapa de muerte con mayor relevancia va a ser la que es llamada rigor mortis. Si ustedes ya vieron algún animal atropellado, entonces ya saben lo que es rigor mortis, es el endurecimiento del músculo. Esto empieza a pasar inmediatamente después de la muerte, pero su punto alto será entre 2 a 12 horas después de la muerte. Aunque en verdad eso va a ser notable después de las 2 horas, creo que desde las 12 horas esa va a empezar a ser su hora pico. Y terminará entre un día y medio del postmortem, o sea que durará unas 36 horas. Pero para saber por qué los músculos se endurecen, debemos saber cómo es que se endurecen, así que observemos este cadáver. Notarán que aquí hay dos músculos distintos. Este es el pectoral mayor y este de acá es el deltoides. Seguramente estén dándose cuenta de que el deltoides se ve un poco más prolijo. Se nota que el tejido conectivo está intacto en los deltoides, mientras que en el pectoral mayor está más deshilachado. Eso se debe a la inmensa cantidad de tejido conectivo que rodea las células musculares y a los grupos de estas que se destrozaron. Como sea, esa es la única gran diferencia entre esos dos músculos, pero en cuanto a la contracción de un músculo, quiero que sepan esto. Si hay calcio presente en la célula muscular, esta se va a contraer y se volverá más corta. En otras palabras, el calcio es lo que impulsa todo. Y para que el calcio sea liberado, hay que iniciar una contracción. Es uno quien decide cuándo contraer los músculos. Sin embargo, luego de morir, aunque sé que no pueden ver el interior de estos músculos porque todo es microscópico dentro de este tejido, el almacenamiento de calcio empieza a deteriorarse. Cuando eso colapsa, la célula muscular se ve inundada de calcio. Y como eso tiene calcio, igual las proteínas. Sé que es algo que todos entendemos muy intuitivamente porque se escucha en todos lados que las proteínas contraen a los músculos. Al haber calcio, esas proteínas quedan adheridas entre sí y se contraen. Siempre y cuando el calcio permanezca, también lo hará la contracción. Esto puede ser pensado como un calambre.
La pregunta es cómo deshacerse del calcio. Para liberarlo dentro de esa zona, y bueno, normalmente lo tendríamos que enviar a nuestro almacenamiento, necesitaríamos energía química en forma de ATP, que significa trisulfato de adenosina. Esta es la energía química del cuerpo. Todo lo que hay en el cuerpo, como las células y los mecanismos, requieren energía para poder funcionar, y eso es lo que se obtiene a través del ATP. ¿Cómo se fabrica el ATP? Para hacer el ATP, tenemos que primero tener oxígeno y luego otras cosas como los carbohidratos, la glucosa, la lactosa y los lípidos. Este es el asunto. No sé si va a sorprenderlos o no, pero al morir, uno no logra llevar oxígeno hasta las células. Ya no se respira y el corazón no late. Por eso es que es imposible poder llevarle oxígeno hasta las células. Aún así, es posible fabricar ATP sin oxígeno, pero ni remotamente en la cantidad necesaria para sustentar los billones de reacciones químicas que ocurren en todo tu cuerpo. Esto significa que el calcio no puede irse, por lo que queda permanentemente atrapado. Así es como el cadáver queda extremadamente rígido y tieso. A eso se le llama rigor mortis. A fin de cuentas, va a tener que terminar en algún momento. Anteriormente dije que eso ocurre aproximadamente 36 horas, dependiendo del entorno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo termina el rigor mortis? Esto sucede mediante un proceso absolutamente fascinante que es la autólisis. La autólisis ocurre cuando las células empiezan a dirigirse a sí mismas. Como dije previamente, el cuerpo puede fabricar ATP sin oxígeno. Pero sin oxígeno, entonces los subproductos serán ácidos. Cuando esos ácidos empiezan a acumularse en la célula, comienzan a descomponer dos cosas muy específicas, los lisosomas y peroxisomas. Ambos son pequeños orgánulos de las células, y dentro de estos dos es que encontramos ciertas enzimas digestivas. En la presencia de ácidos, empiezan a descomponerse y sus enzimas salen de la célula. Imagínense esto, ¿sí? Adentro de las células musculares, las cuales son de esta extensión como pueden ver, hay innumerables cantidades de lisosomas y peroxisomas. Cuando ambos se descomponen, las células empiezan a digerirse a sí mismas. Lo que le pasará a esas proteínas que se encuentran unidas entre sí, las enzimas digestivas van a destrozarlas. Así, separando su conexión y alcanzando lo que es una relajación secundaria. Cuando una persona muere, ocurre una relajación primaria en la cual el cuerpo se queda flojo. Luego rigor mortis lo deja rígido. Luego llega autólisis y hace la relajación secundaria en la que el cuerpo nuevamente queda flojo, llevando esto a los zombies. ¿Cómo se mueven? ¿Me entienden? Incluso si esperase hasta el final de la etapa de rigor mortis, no habría nada para poder contraer ni forma de que algo se mueva. Miren esto. Justo aquí tengo un brazo. Le cubrí los dedos porque eso suele incomodar un poco a las personas. Además de la falta de piel, notarán al ver estos músculos que, si intento mover la muñeca, como pueden apreciar, está rígida. El proceso de embalsamamiento hace algo muy similar al rigor mortis, pero definitivamente tiene sus diferencias. Y yo no soy un embalsamador, así que no voy a hacer de cuenta que conozco la química exacta detrás de esto, pero los embalsamadores que me describieron que los químicos utilizados para preservar los cuerpos hacen que las proteínas se fusionen. Entonces, lo que termina quedando es algo muy rígido. Si ven, estoy moviendo la muñeca, pero este es el máximo movimiento que conseguiré. Si quisiera poder moverla más, entonces comenzaría a desgarrar el tejido muscular. Esa es la única forma de hacerlo. Pero ahora comencemos a pensar de nuevo en los zombies. Imaginemos un zombie rígido y de alguna forma logra empezar a moverse. Si empiezan a incrementar su rango de movimiento, literalmente estarán rompiendo las proteínas que están unidas, y ellas son las encargadas de generar el movimiento. Si esperaran a la autólisis, no podrían moverse en absoluto porque no habría proteínas para generar el movimiento. El punto es que los zombies no pueden moverse ni perseguir a nadie, independientemente de que corran, caminen o uno sea un zombie volador. Si están muertos,
no van a poder seguirte. Simplemente porque el cuerpo va a empezar a romperse y descomponerse. Además, todavía no he hablado de lo que le pasa al ambiente con respecto a los microbios, los hongos o bacterias, los cuales no se sientan a esperar a que se pase el tiempo. Todas esas cosas empiezan a digerir un cadáver. Entonces, no solo las células se digieren a sí mismas, sino que también las bacterias, los hongos y los microbios, todo lo que esté alrededor del cuerpo empieza a consumirlo. Así que los zombies no pueden moverse a ninguna parte. Pero esa solo es una parte de la historia. Tenemos que preguntarnos dónde se genera el movimiento, porque ustedes dirán: Justin, ¿qué pasa si alguien se muere, se convertirá en zombie en las primeras horas? Porque dijiste que rigor mortis empieza dentro de 2 horas, así que creo que puede ser notable. Bueno, no es posible, y te enseñaré por qué. Es hora de ir a ver cerebros. Este es el hemisferio derecho de un auténtico cerebro humano. Aunque el acervo popular zombie, esto parece ser lo que más les gusta consumir de los humanos, sigo sin entender eso. Por cierto, tampoco sé por qué los zombies tienen que comer o qué beneficio eso les daría. ¿Cómo funciona su sistema digestivo o cómo obtienen los nutrientes necesarios para su cuerpo? Esto no viene al caso, pero es otra razón por la que no pueden existir. Regresando al cerebro, quiero enfocarme en un área muy específica que se encuentra por aquí. Es difícil encontrarla porque no hay ningún indicador que me diga: ahora estás entrando a esta parte del cerebro. Esto es lo que se conoce como corteza motora primaria. Y es importante porque es donde se originan los impulsos nerviosos del movimiento. Por ejemplo, si yo quisiera mover los dedos, eso comenzaría en la corteza motora primaria. No obstante, antes de poder hacer eso con mis dedos, irá primero a... por cierto, si ven algo chorreándose de este cerebro, es fenoxietanol. El agente humectante usado para mantener a los cadáveres. No es jugo cerebral ni otra cosa rara. ¡Qué asco! Pero voy a voltear esto para poder mostrarles una de mis estructuras favoritas, la cual está justo aquí. Se trata del cerebelo, el cual es responsable de coordinar los músculos y la actividad muscular en general. Entonces, si quiero mover los dedos, algo así, el cerebelo será quien haga que lo pueda hacer bien. La señal de la corteza motora primaria va a viajar hacia el cerebelo, y este va a ser el que pula la señal para que sea más suave. Sin esto, todo sería desarticulado y descuidado. De hecho, una forma fácil de entender cómo interactúan el cerebelo y la corteza motora primaria es pensando en recién nacidos. Si alguna vez vieron a uno, ellos pueden mover sus articulaciones, pero lo hacen de una forma dispersa, sin la más mínima coordinación. Tal vez hasta se golpeen a ellos mismos. Y eso se debe a que toma muchos años refinar la coordinación de muchas actividades, la comunicación entre la corteza motora primaria y el cerebelo. Cuando se llega a ese punto, las actividades empiezan a ser más desarrolladas. Entonces, cuando la orden de movimiento sale del cerebelo, pasa por el bulbo raquídeo, y luego de ahí llega a los músculos. Y cuando están en los músculos, las neuronas van a adherirse, no directa ni físicamente, pero muy cerca de adherirse a las células musculares, y entonces van a enviar otro impulso. Van a enviar un neurotransmisor por debajo de la superficie de las células musculares. Pero lo que tienen que entender, ¿cómo les llega la señal? Si retrocedemos un poco, recuerden, no tenemos oxígeno. Así que básicamente el cerebro no está haciendo nada. Tu cerebro me gusta describirlo como una princesa. No ofensivamente hacia las princesas, sino haciendo referencia a sus cuentos e historias. Por si no están familiarizados, hay una historia sobre una princesa que siente que tiene un guisante debajo de su colchón independientemente de cuántas colchas le ponga. El cerebro es extraordinariamente sensible a las modificaciones de su entorno, a tal punto que pequeños cambios pueden generar consecuencias o sintomatología drástica como consecuencia. Lo que quiero decir es que sin oxígeno, las células cerebrales y los 86.000 millones de neuronas en su interior comienzan a morir en más o menos 3 minutos. Tardan ese tiempo en morir, pero ellas empiezan a apagarse en unos segundos. Si alguna vez vieron un combate de artes marciales, cuando hacen un blood choke que se comprime la arteria carótida, se ve como la gente pierde el conocimiento muy rápidamente debido a la falta de sangre en el cerebro. Así que
Reitero que el cerebro es un tejido princesa, necesita el oxígeno. Pero sin ese oxígeno, entonces no puede hacer ATP. Y recuerden que ese es el eje que permite que todo funcione. Entonces, para enviar la señal hasta las células musculares, hace falta ATP en varias instancias de ese proceso. Sin él, no podrá enviarse ningún impulso nervioso. Al mismo tiempo, las células están muriéndose y van a empezar a descomponerse debido a la autólisis, de igual forma que lo habíamos visto en los músculos. Entonces, ¿de qué forma se envía la contracción? Puede que digan, Justin, ¿puedo ser un zombie en los primeros minutos u horas? No, porque el cerebro se apaga en segundos y se muere en minutos, por lo que no es capaz de enviarle una señal a los músculos, los cuales entran en rigor mortis. En definitiva, todo empieza a descomponerse. Hay que entender que el cerebro tiene una cantidad obscena de agua. Cuanta más agua tenga, más susceptible va a ser a la autólisis y al proceso de descomposición. El tejido neurológico se afecta. Además, no he hablado de los ojos. ¿Cómo hacen los zombies para ver? Los ojos van a empezar a descomponerse. Además, ¿qué es lo que hacen? ¿Te olfatean? El nervio olfatorio también se descompone, además de que está conectado al cerebro, el cual no puede procesar nada de esto. ¿Acaso los zombies pueden escuchar? Los músculos del oído medio e interno, además de la membrana que se encuentra ahí, también comienza a deteriorarse, por lo que los nervios no pueden transmitir sonido por ahí, y entonces los zombies no te escuchan, no te pueden ver y no te pueden olfatear. ¿Acaso saborean el aire como una serpiente? Para capturar los químicos, absorberlos y saborearlos, aunque eso tampoco funcionaría. No hay forma alguna de la existencia de los zombies. Como sea, imagino lo que muchas personas pueden decir sobre esto. Probablemente ya estén en los comentarios sin haber llegado a esta parte del video diciendo ¿y los parásitos, los hongos o otra cosa? Yo estoy hablando de los zombies típicos. No importa si corren, vuelan, nadan, hacen carreras cortas o saltan. El zombie clásico está muerto, y si estás muerto no fabricas ATP. Por lo que no puedes llevar a cabo las reacciones necesarias para que el cuerpo se mueva, respire o haga todas esas cosas. Yo diría que si un hongo, parásito o alguna otra cosa te posee como un virus y no estás muerto, entonces en realidad no eres un zombie, sino que es otra cosa la que está pasando. Y sé que ese es otro tipo de cosa, pero lo que quiero decir es que es imposible que existan. Eso hablando de un humano que acaba de morir y vuelve a la vida. El ejemplo de un muerto viviente. No tiene absolutamente ningún sentido. Espero que hayan disfrutado del video y ahora saben por qué es imposible que los zombies existan. Eso no significa que no pueden disfrutar de una buena serie o una película. Yo todavía lo hago. Pero nunca me olvido en molestar a todas las personas con quienes veo eso diciéndole eso no es posible, todo es mentira. Este tema es muy emocionante, así que espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, asegúrense de dar me gusta, comentar y suscribirse. Nos vemos en otro video.